Casos de conflicto armado interno. El periodo de terrorismo en el Perú surgió en la década de los 80 en Ayacucho por la organización maoísta Partido Comunista del Perú, o más conocido como Sendero Luminoso. La organización se oponía al sistema democrático, por lo que quería reemplazar el Estado peruano por un régimen comunista y autoritario. La población campesina fue sometida como pollo y en el transcurso del tiempo los ataques en contra del sistema democrático aumentaron, generando una violencia progresiva. En el año 82, el gobierno respondió junto con las Fuerzas Armadas, iniciando el conflicto armado interno. La política peruana se caracterizaba por su lógica de enfrentamiento y confrontación. Los partidos de derecha e izquierda hacían uso de la violencia y eran altamente excluyentes. Estas acciones dejaban en evidencia la gran falta de tradición y cultura democrática que existía en el Perú. ¿Cómo viviste la situación social de la época del terrorismo? Lo viví con terror, con mucho miedo. Toda la familia, todo el Perú en aquella época vivíamos aterrados de no poder volver en la noche cada día. Fue una situación que duró muchos años y creo que fue la peor época del Perú. ¿Qué medidas de seguridad tomaste durante esos años? Tratábamos de no ir a lugares muy públicos donde intuíamos o creíamos que iba a haber un atentado, como entidades públicas, centros comerciales, pero igual la vida tenía que fluir. Así es que si teníamos que ir a algún lugar y nos íbamos a demorar más horas, no había celular, entonces tenías que avisar en la casa antes de salir, me voy a demorar 1 hora, 2 horas, pero más no podíamos hacer. ¿Tiene alguna experiencia relacionada con la violencia de esta época? Como experiencia personal y familiar, lo que nos pasó es que hubo un atentado, un coche bomba que explotó el banco de crédito en San Isidro, en la esquina de Juan de Arona con Rivera Navarrete. Ese día fue terrible porque estábamos en casa y reventaron todas las mamparas y todos los vidrios de la casa y todas las casas en el lugar. Eso fue, pienso yo, lo más cercano que tuvimos en cuanto a un atentado terrorista. Ya. ¿Cómo vivió la situación social de la época del terrorismo? La situación social fue muy difícil porque había inseguridad en las calles, entonces todos teníamos que tomar más precauciones y no podíamos hacer siempre lo que nos hubiera gustado. Por ejemplo, no se podía viajar a provincia. No solo los viajes se hacían de Lima, Ica, o si no, volabas hasta el sur, pero los viajes que hoy día se hacen al centro del país no se hacían. Y bueno, era una época de zozobra porque no sabías qué podía pasar y siempre estábamos en riesgo. ¿Qué medidas de seguridad tomó durante esos años? Bueno, no se podía salir. Básicamente nos reuníamos en las casas y si salíamos era preferible que te quedaras toda la noche, como se llamaba en esa época, de toque a toque, porque andar en las calles era muy peligroso. ¿Tiene alguna experiencia relacionada con la violencia de esa época? Sí, en una vez que nos tocó estar en Chanchamayo, un grupo terrorista paró frente a la casa donde estábamos y nos dijeron que nos metiéramos, que estaban aprovechando la luz del poste que había ahí para curar un herido. Así que nosotros nos metimos más y no hicimos nada más. ¿Cómo vivió la situación social de la época del terrorismo? Bueno, la época del terrorismo fue una época muy difícil, ¿no? Porque toda la convulsión que había, todo el peligro que vivimos en esa época hizo pues que muchos de nosotros viviéramos de una forma distinta. ¿Y qué medidas de seguridad tomó durante esta época? Bueno, medidas de seguridad, en realidad, en esa época pues sí, tratábamos a veces cuando veíamos algún vehículo sospechoso, nos apartábamos, o por ahí venía un coche, a veces ocurría, ¿no? Un coche sin el piloto, era porque era un coche bomba y lo lanzaban por algún sitio, ¿no? Y el toque de queda, ¿no? Que no nos dejaban, no podíamos salir de noche. ¿Tienen una experiencia relacionada con esta época? Claro que sí. Hubo un coche bomba en el aeropuerto, ¿no? Estábamos todos dentro ahí, bueno, tú sabes, trabajo ahí, y en el momento pues que explosionó, toda la gente se sorprendió, salió del edificio pensando que la explosión había sido adentro, pero resulta pues que fue en el estacionamiento. Pusieron
una bomba dentro del bus de un conocido hotel, explosionó y lamentablemente falleció el conductor. Gracias. Después de haber recopilado los diferentes testimonios, hemos llegado a la conclusión de que en estas regiones existen poblaciones que viven en el más completo abandono por parte del Estado, por lo que no se puede tener ningún control ni orden. Las escasas vías de comunicación permitían que estas poblaciones sean controladas por organizaciones terroristas quienes difundían su ideología.